Ok, ya estoy grabando. Cuidado lo que dices. Ok, bueno, el tema muy interesante. Obviamente, digamos, lástima que el tiempo no dio para llegar a hablar de la situación actual, ¿verdad? Que es el tema, digamos, que más nos interesaba. Es decir, todo es interesante y todo es importante. Yo, por ejemplo, me parece, hablando con mis estudiantes en la universidad, lo hablábamos hace poco, y yo caí en la cuenta también, oyendo a la gente hablar, ¿verdad? Cuando la gente hoy, casi que en todas las religiones, uno oye a la gente diciendo, yo creo en Dios, pero Ajá. tengo mis reservas. Yo voy a la iglesia, yo soy católico, yo voy a una iglesia evangélica, pero, y ese pero, ¿verdad? Es la cláusula que yo me dejo, ¿verdad? Yo decido qué cosas me reservo, qué cosas son para mí, qué cosas, ¿verdad? Y entonces creo, el humanismo de la iglesia, para mí, me parece que es adaptar. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero hoy el hombre está haciendo a Dios a su imagen y a su semejanza. O sea, adaptar la fe a mi conveniencia. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio había compañeros míos que me decían, yo creo la Biblia lo que me conviene, yo creo lo que me gusta, ¿verdad? Entonces, y Dios no nos da esa opción. O le creemos según sus condiciones, o simplemente la gente se engaña. Yo creo en Dios, pero soy gay. Yo creo en Dios, pero estoy lleno de tatuajes. Yo creo en Dios, pero, ¿verdad? Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Entonces yo creo que eso es un síntoma de humanismo. Y repito, ojo, no estamos hablando de gente, eh, necesariamente gente de la calle o gente inconversa, dentro de la misma iglesia, dentro ahora, tristemente, dentro de la misma iglesia, se ve eso. Yo, por ejemplo, me he topado con amigos, digamos, que también fuimos compañeros en otra iglesia, en otro tiempo, ¿verdad? Y les pregunto, mira, y Juancito, y Pedrito, y el otro, no, usted viera lo que hizo, no, aquel anda, ese amante de una doctora al final de Heredia, aquella hace bien qué barbaridades, se acuesta con todo el mundo, el otro viera lo que dice, y uno dice, pero entonces, ¿qué pasó con la juventud de mi época? ¿Qué pasó con la juventud de mi generación? O sea, ¿verdad? A eso que voy. Pero yo quería también aprovechar para hacer una pregunta al hermano Randy, que dice que él es estadounidense. Y a mí siempre me ha llamado la atención, digamos, Estados Unidos es un país que fue fundado por peregrinos, por puritanos, por gente observante fielmente de la palabra de Dios. Y uno dice, ¿cómo un país que fue fundado sobre la Biblia, con base bíblica, se desvió tanto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Esa pregunta que yo siempre me he hecho respecto a Estados Unidos. ¿Cómo un país que fue fundado por gente que venía huyendo de la persecución religiosa de Europa, porque querían un cristianismo puro, querían un cristianismo primitivo, querían un cristianismo apegado realmente a la Biblia, y tuvieron todo ese espacio en el nuevo mundo para hacer un país, para crear un lugar con base 100% bíblica? Y ahora uno ve, o sea, no sé, Estados Unidos hoy lamentablemente se ha convertido en la antítesis de todo eso. Pero yo le quiero preguntar al hermano, ¿qué opina usted? O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo explica esa transformación de un país cristiano a un país que lamentablemente le dio la espalda a su base fundamental? Muy buena pregunta, Randall. Y eso me llevó, y ustedes pueden ver que puse otro slide aquí, que es parte de la respuesta, porque la respuesta no es tan sencilla. Pero si
En la época de los puritanos y los calvinistas en la costa oriental de Estados Unidos, donde había una fe bastante fuerte y casi todo, Princeton, Harvard, todos fundados como escuelas cristianas, universidades cristianas, fundados por grandes hombres de Dios. Empieza a nacer muy pronto una religión nefasta entre algunos mal llamados reformados calvinistas en la costa, que se llama la religión unitaria o la iglesia unitaria. Aquí ustedes están viendo uno de los fundadores del humanismo moderno, y aquí pude ver, hasta hoy día se vende su libro en inglés, se llamaba Octavius Brooks Frothingham, escribe La religión de la humanidad. En 1873, poco después de la guerra civil, donde ya está empezando a agarrarse fuertemente esta fe unitaria que es totalmente contra la Trinidad bíblica. Y es una fe unitaria, lo que llamamos, que mencioné, unista. Y quisiera que leamos lo que él dijo. Pastor humanista, radical, líder de la iglesia unitaria que negaba la Trinidad. Su libro más importante fue La religión de la humanidad. No nos toca remoldear una época, decía, refundarla, regenerarla, ni parar su progreso poniéndonos en su contra o luchando contra ella, sino hemos de penetrar su significado y entrar en su carácter, simpatizarnos con sus esperanzas, mezclarnos con sus emprendimientos, ayudarla a desarrollarse, salvándola, apoyando los mejores elementos de su crecimiento. Hemos de ser reconciliados con la humanidad. Ahí está la segunda indicación de algo que anda mal. Hemos de ser reconciliados con la humanidad. Nota que él dio patas arriba a la doctrina bíblica. ¿Qué es la doctrina bíblica? La humanidad tiene que venir a ser reconciliado ¿con quién? Con Dios. Pero Brooks Frothingham, que es humanista en alto nivel, dice que no. Cada uno de nosotros tenemos que ser reconciliados con la humanidad. Es decir, el Dios de Frothingham es la humanidad. Y la fuente de reconciliación es la humanidad. Y nota lo que sigue diciendo. El espíritu interior de cualquier edad es el espíritu de Dios. Y ninguna fe puede tener vida que tiene este espíritu en su contra. Es decir, si usted no tiene el espíritu del principado de la potestad del aire, el espíritu de la edad, que Pablo lo llama el espíritu del humanismo, básicamente, usted no puede tener vida. Es decir, perdió su salvación. Ninguna iglesia puede ser fuerte fuera de esta alianza. Es Dagón. El hombre está levantando el ídolo de Dagón. La vida del tiempo determina el credo del tiempo. Es decir, ya estamos entrando en el existencialismo. El credo no es el credo de la Biblia, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Calcedonia, los credos bíblicos, la confesión de Westminster. No. El credo es el credo del tiempo. El tiempo dicta el credo porque la humanidad es Dios. La vida del tiempo es el credo del tiempo y modifica el establecimiento del tiempo. Entonces, ¿qué pasó, Antonio?
la iglesia unitaria empezó a tomar poder. Primero entraron por la educación. Cuando se fundó la educación pública, había un pastor Hodge, había dos Hodge, era el primer Hodge, creo. Él dijo, si ustedes establecen una escuela pública controlada por el gobierno, ya les digo, es el fin del cristianismo en este país. ¿Qué entendía este pastor? Que la religión quiere controlar el Estado porque la religión es básicamente, la educación es ineludiblemente religiosa. Y para controlar el futuro como nosotros queremos, los unitarios, los agnósticos, ya los unitarios realmente no creían ya en la inspiración de la Biblia ni nada. Y poco a poco empezaron a tomar control de las cortes, poco a poco de la ley. Horace Mann era el fundador de la escuela pública, un unitario completo. Entonces, eso es lo que pasó, Antonio. Tomaron la parte de escuelas, conquistaron la ley y conquistaron el gobierno y el resto es historia. Lo mismo que está pasando en América Latina. Joseph, me parece que querías preguntar o decir algo. No, yo lo que quería decir más bien es a modo de conclusión de mi parte, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? El humanismo es aquella religión que quiere llevar al hombre al trono y el trono no puede ser ocupado por un humano. El trono de la vida de cada quien debe ser ocupado por Dios y eso no está en discusión. Es una realidad difícil de entender porque requiere que cada uno de nosotros brindamos nuestros derechos, ¿verdad? Y pongamos el orgullo a un lado para poner al Señor como Dios de nuestra vida. El humanista siempre va a decir que necesitamos a Dios para nada, ¿verdad? Que somos capaces, somos autosuficientes y que nuestros conocimientos, la razón, los avances de la ciencia y los avances de la tecnología van a suplir todas nuestras necesidades. Entonces eso deja o desplaza a Dios, ¿verdad? Del lugar que realmente le corresponde. Correcto, Joseph, exactamente. Es verdad lo que decís. Antonio, ¿tenía otra pregunta? Sí, gracias. Bueno, pero también hay otro elemento importante, digamos, eso tiene muchas manifestaciones o muchas ramificaciones también, porque hasta donde yo tengo entendido, y usted me corrige, los padres fundadores, digamos, los que lograron la independencia y fundaron los Estados Unidos, realmente no eran cristianos. No, Eran deístas. no, hermano Antonio. Esto es otro cuento de los mismos humanistas. Sí había deístas ahí. Uno de los más famosos y hasta medio ateo era Paine, pero hasta Paine hoy día sería prácticamente evangélico, hoy día comparado con los que tenemos en el gobierno hoy. Porque había un consenso, lo que Francis Schaeffer llama el consenso cristiano. Entonces, curiosamente llaman a Benjamin Franklin deísta, pero su deísmo no era un deísmo absoluto, más bien fue Franklin en la Asamblea Constituyente de Estados Unidos. Franklin reprendió la plenaria porque estaban puros pleitos y no podían llegar a ningún acuerdo para la Constitución. Y Franklin dice, ¿de ahí? Somos cristianos aquí y no hemos orado. Entonces, apartaron no sé cuánto tiempo a dedicar a orar y pedir y suplicar a Dios que nos rectificara nuestros pensamientos y pusieron la cosa en las manos de Dios y ¡boom!
la cosa empezó a fluir. Y fue Franklin que les exhortó a la oración. Luego, hablan de Jefferson. Jefferson, curiosamente, que critican de ser un hombre prácticamente deísta o ateo, toda la vida Jefferson donaba de su propia riqueza a las sociedades bíblicas para apoyar, difundir la Biblia. Es decir, ha habido, Antonio, mucho lo que llamamos ¿cómo lo llamamos? El cambio de la historia por los historiadores. Hay muchos nuevos libros que están saliendo, que están corrigiendo. Obviamente no eran perfectos y había gente con poca fe, pero había grandes pastores ahí y muchos de los que dicen que no eran cristianos realmente eran más cristianos que lo que llamamos evangélicos hoy y dirían los historiadores deístas. Hasta Washington, que lo llaman deísta, el hombre en la guerra revolucionaria, lo encontraron doblado de rodillas, gimiendo ante Dios, un campesino, pidiendo socorro de Dios, porque sin Dios iban a perder la guerra. Es decir, tenemos que hacer una relectura de la historia y volver a las raíces y ver que era más cristiano que creemos o que algunos de los humanistas nos quieren contar. Ese es el asunto, Antonio. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, yo quisiera aprovechar también, tal vez si se les puede hablar un poquito, tal vez para ilustrarnos también un poquito. Pues yo pensé que usted nos iba a hablar de Erasmo, de Rotterdam, de Francisco Pizarro, de todos esos hombres, digamos, y también ya estamos hablando de un humanismo renacentista del siglo XVI, ¿verdad? Entonces, no sé si usted quiere hablar un poquito del impacto, sobre todo de Erasmo y Tomás Moro, que también, digamos, es de esa misma época, y que también idealizaron, ¿verdad? Y pensaron en una sociedad libre, entre comillas, libre de las ataduras de la religión, ¿verdad? Ahora, si hablamos de humanismo poniendo al hombre como centro de todo, y entonces el comunismo es humanista, porque eliminó a Dios. Y entonces Claro el que hombre por sí. el hombre, el hombre gobernado por el hombre. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, adelante. No, yo podría contarle el chiste que yo soy discípulo de Erasmo. Porque Erasmo dijo, cuando tengo plata compro libros y con lo que me queda extra compro mi comida y mi ropa. Entonces yo tengo esta enfermedad y ya mi esposa, entre los dos tenemos la enfermedad. Si yo no tengo plata, ella me gasta lo que me queda. Apenas para comer. Comprando más libros. Entonces soy lector y lector de cosas que pueden ayudar a discipular las naciones. En ese sentido, soy discípulo de Erasmo. Pero sí tenía más que decir sobre el humanismo y no tuvimos el tiempo. Pero sí, yendo a la época que usted está hablando, más al pasado, quería hablar un poco dónde estaba eso. Sí, un poco de historia aquí que nos puede ilustrar un poco de cómo llegamos a este enredo en que estamos hoy día. He dicho a varios que estoy tomando un curso de economía con un economista católico, pero son del grupo de Alberto Mansuete, entonces son de una economía
que compartimos en cuanto a economía bíblica. Entonces la pregunta es cómo llegamos a este nivel hoy día de humanismo, y podemos ver un poquito resumido el problema aquí. Y vamos hacia muy pasado, antes que usted hablaba de los humanistas del Alto Renacimiento y de la Ilustración, a los griegos y romanos, donde, como dice Francis Schaeffer, dividen el mundo en dos pisos. El piso arriba para los griegos eran las formas, los ideales, ideas. Y el piso abajo es la naturaleza, la materia, el materialismo. Entonces ahí tenemos Platón, Aristóteles, Plotino también, en este esquema de forma y naturaleza. Ahora, un grave problema que ocurre en la historia fue con los escolásticos, ya en el Alto Renacimiento y el Renacimiento, donde en vez de forma y naturaleza, lo cambiaron por gracia y naturaleza. Entonces, hasta el día de hoy, si quiere entender la Iglesia Católica, tiene que entenderlo así como gracia y naturaleza. De hecho, mi pleito con el profesor, que es un ex luterano, este grupo son muy tomísticos, es decir, con seguidores de Tomás de Aquino. Pero ¿qué fue el error según Francis Schaeffer de Tomás de Aquino? Quedó con la naturaleza abajo, que sería las cosas, el mundo, la materia, y la gracia de Dios es lo que se llama el donum super aditum. Es decir, vamos a construir nuestro templo encima de la naturaleza. Entonces, Aquino, con sus pruebas para la existencia de Dios, está alegando que el hombre puede empezar con la naturaleza y llegar a Dios con la razón. Este profesor lo va a negar un poco porque dice que, bueno, Aquino creía en la Biblia y Dios como creador, pero Aquino quería el mejor de los dos mundos. Quería ser con Aristóteles en la naturaleza y la ciencia, y quería estar con Cristo en la gracia y la creación. Pero ¿qué pasó? Y eso es lo que es brillante de Francis Schaeffer. Dijo, al crear este sistema, el escolasticismo colapsó eventualmente. ¿Por qué? Porque dice Schaeffer que la gracia fue comido por la naturaleza. Y él muestra en el arte como el arte del Alto Renacimiento va progresando, donde literalmente muestran María. María no es esta Virgen Santa que tiene el bebé, es el amante del rey con el pecho descubierto, dando a mamar de un bebé que se supone que es Cristo. Es casi una burla donde, dice Schaeffer, la naturaleza está comiendo la gracia. Y los pintores están pintando su cosmovisión. ¿Por qué? Porque con la razón nunca podemos llegar a Dios. Anselmo lo tenía correctamente y la Biblia lo tiene correctamente. Déjame leerles cómo es que debemos iniciar. Un versículo muy conocido. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la hipostasis
la certeza, la substancia, lo que está debajo, literalmente en el griego, de lo que se espera. La convicción o demostración de lo que no se ve. Entonces, la fe es donde empezamos, no con la naturaleza. Empezamos con Dios. Entonces, Aquino, al insistir en empezar con la razón y no con la fe, permite un sistema donde nos lleva hasta Kant. Claro, estoy brincando muchos pasos de, como usted bien sabe, Antonio, de filósofos, pero realmente abre la puerta para Kant, que es el filósofo que quiero dedicar mi vida a destruir. Porque si puedo destruir Kant, el templo del humanismo va a colapsar, por lo menos el templo del humanismo moderno. ¿Por qué? Kant dice, no, necesitamos combinar el racionalismo aquí arriba de Spinoza y Leibniz y abajo de Hume, porque Kant está tratando de resolver el problema de Hume, porque Hume dijo, realmente fuera de la naturaleza, fuera de las sensaciones que recibimos, no podemos saber nada. Y con esto, Hume mató la ciencia, decía Kant. Y despertó Kant de su sueño dogmático, dijo. ¿Y qué pasa? Entonces Kant dice, voy a combinar el sistema de racionalismo con el sistema de empirismo abajo y voy a hacer una nueva, eso es su revolución copernicano, ¿cómo se dice? Copérnico. Y él dice, abajo está la naturaleza, lo que él llama el fenómeno, lo que recibimos de sensaciones, y arriba está la libertad. Ya no es gracia, ya no es forma, es libertad. Y el hombre queda arriba en su libertad absoluta, autónomo, ahí está el pilar de autonomía, y abajo con el pilar de materialismo. Y hasta el día de hoy, hasta Bill Clinton, la esposa de Hillary Clinton, dijo, Kant es el filósofo de la modernidad. Y yo diría, realmente Kant nos lleva hasta hoy día donde estamos. Entonces, destruyendo estos dos pilares con la apologética de la Biblia, vamos a levantar un nuevo templo, que es la verdadera iglesia, y discipular nuestra nación. Entonces, en grandes rasgos, a mí me gustaría hablar 3 horas de Kant, ¿verdad? Porque es tan importante como filósofo de quiénes somos. La gente no sabe. Fue tan impresionante, Miguel, para mi discípulo en España, un gran pintor, es uno de los pintores más conocidos en España. Hoy día lo llaman el pintor del amor. Es discípulo. Él dijo, Randy, lo que usted me ha enseñado sobre Kant, he pintado una pintura y lo intituló El hombre kantiano. Y es una burla muy sutil, pero con una sutileza de solo un pintor puede hacer de la filosofía de Kant. Y ahora se ha escrito todo un libro de los filósofos de Europa sobre esta pintura, el hombre kantiano, pero cambiaron el nombre al hombre, ¿cómo es? El hombre, cambiaron el título, pero significa lo mismo. Yo no sé si esto ayudó un poco sobre el humanismo. Sí, claro. Más bien, muchísimas gracias, Randy, primeramente. Gracias por toda la ayuda,
por toda la información, por toda la dedicación que tuvo para preparar esta enseñanza. Esperando que tanto los dos programas de radio como esto que hemos compartido y que va a estar a disposición de los hermanos en los chats, esperamos que sea de gran bendición. Amén. Gracias a mi hermana pastora Patricia, Joseph, Randall, Randy una vez más, gracias. Ya se nos fue Perdón, la hermana. hay una pregunta de la hermana Patricia. Amén. Ah, ok, hermana, sí es cierto, es que no estaba leyendo el chat. Adelante. Bendiciones, amados, buenos días. Un saludote a cada uno de ustedes. Qué gusto poder estar conectados un día más. Gracias, hermana. Amén. Vea, bueno, yo no sé mucho de esto, ¿verdad? Mi papá nos enseñó un dicho desde que estábamos muy pequeñas que decía que tonto es el que no sabe, pero más tonto el que no pregunta. Entonces yo me acostumbré a preguntar de todo para poder saber, ¿verdad? Amén, Claro. hermana. Me gusta la gente que pregunta. Bueno, más que todo, a mí me inquieta mucho todo esto del humanismo. Me inquieta la parte donde usted dijo cómo entra el humanismo a las iglesias, a las congregaciones. Mi punto de vista, y muy pequeño porque no tengo todo el conocimiento o no tengo mucho conocimiento, digamos así, sobre el humanismo, lo único que yo en mi pequeña mente humana puedo entender que el humanismo entra en las congregaciones por la falta de valores que hay cristianos, muchas veces de los pastores. Mi humilde punto de vista, ¿por qué digo esto, amados? Porque ahora escuchando al hermano que él aportaba y decía y preguntaba, ¿y dónde está Julana? Ah, se juntó con aquella. Muchas veces tomamos el púlpito, amados, para dar nuestro punto de vista, dejando la Biblia en segundo plano. Y yo Amén. pienso que el púlpito en ningún momento es para dar mi punto de vista. El púlpito es para predicar la palabra de Dios tal y como está. Ella es Amén. suficiente y no debemos de dar nuestro punto de vista porque ahí es donde la gente, claro, yo me paro en el púlpito y digo, bueno, es que Dios dice eso, pero es que a mí me parece, imagínense a quién no le va a agradar eso. Y estamos perdiendo los verdaderos valores. Y eso es lo que lleva a degradar a la gente. Mensajes que dejan solamente en la mente y no los bajan al corazón. Todo es una pérdida de lo que se está metiendo mucho en las iglesias y creo, y si no es así, pues me corrigen porque lo que me interesa es aprender, que por ahí entra el humanismo en las congregaciones. Ese era mi aporte, amados. Muchas gracias. Sí, hermana. De hecho, como para estar de acuerdo contigo, algunos teólogos han dicho que la predicación en las iglesias es más antropología que es teología. ¿Qué quiere decir eso? Es antropocéntrico, no es teocéntrico. Empieza con el hombre, termina con el hombre. Cómo el hombre puede ser exitoso, cómo el hombre puede ser el otro, cómo el hombre puede... Todo se centra en el hombre. La teología siempre va a partir de Dios y su pensamiento. Ahora, hay personas que me pueden criticar a mí. Hermano Randy siempre hablando de filosofía. Bueno, justamente por no estudiar filosofía hemos sido engañados, como dice Colosenses 2:8, por filosofías del mundo. La Biblia contiene su propia filosofía, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es filosofía? Lo puedo resumir en 3 puntos. Es metafísica, o sea, la verdad sobre lo que es la realidad final o ontología. Es epistemología sobre lo que podemos conocer y es la ética y moral. Básicamente es filosofía. La Biblia tiene su propia metafísica. Y empezamos, hermana, con la Trinidad ontológica. Por eso se llama Trinidad ontológica. Es decir, todo lo que existe viene de la Trinidad. Eso es teología. Yo tengo, Miguel, otro mensaje que es muy importante, pero a veces como no estudiamos la Trinidad ontológica, no entendemos
la implicación de la Trinidad para el orden social. O sea, ¿qué implicación tiene para la libertad y la ley proclamar desde el púlpito la verdadera doctrina de la Trinidad? Entonces, hermana, estoy de acuerdo. Los pastores, al no predicar de verdad esa Trinidad ontológica, estamos viendo consecuencias en el orden social. Y usted habla de valores, yo hablo más bien de virtudes bíblicas. Porque más bien fue Nietzsche que trató de instalar sobre el hombre moderno esta idea de valores. Pero los valores son relativos. El dólar vale X hoy, mañana vale menos. Antonio puede tener un valor y yo ser otros valores y Miguel otros valores. No, no, no. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre lo que debemos tener de virtudes y verdades? Debemos hablar de verdades. Y para concluir, Patricia, dice el famoso experto en espiritualidad cristiana, ahora usted me está olvidando su nombre, Dallas Willard, que hoy día el conocimiento cristiano ya no es conocimiento en la plaza pública. Es decir, ha sido eliminado como conocimiento y lo que es conocimiento es el conocimiento kantiano, es decir, de la naturaleza. Pero yo puedo comprobar que con la Biblia que usted no puede conocer absolutamente nada sin Dios y la Biblia. Entonces, sí, hermana, tenemos que empezar con Dios y su palabra. Absolutamente, ¿verdad? Y el humanismo está entrando por los pastores y desde las escuelas con la gente. El contagio entra en ambos lados. Antonio tenía una pregunta. Sí, no, más bien comentario, aprovechando lo que decía la hermana, tiene toda la razón, y es lo que por lo menos yo he hablado muchas veces, de que en los púlpitos se disfrazan opiniones personales con pasajitos de la Biblia. Entonces, normalmente uno ve, yo no sé si fue que todos estudiaron, fueron a la misma escuela o qué es la cosa, pero uno ve el mismo, casi el mismo patrón. Llega la persona, lee, hermanos, vamos a leer el pasaje, se leen 3 versículos de la Biblia y ya. Y el resto, 50 minutos restantes, las personas, pastores, hablar de sí mismo, y hablar, y hablar, y hablar, y yo nací aquí, y yo trabajé aquí, y yo tengo tantos años en el ministerio, y yo viajé a África, y cosas que a nadie le importan, sinceramente a nadie le importan, porque realmente nuestro anhelo y nuestra exigencia, hablando yo no soy pastor ni pretendo serlo, yo como simple oveja, mi exigencia debe ser, yo quiero que se me enseñe doctrina. Yo quiero que se me enseñe doctrina bíblica. Yo no quiero que me hablen de opiniones personales, no quiero que me hablen yo digo, pues, los malditos predicas que hablan hasta cómo es el gorro navideño, qué número sale el gorro, cómo está el dólar, cómo quedó, o sea, cosas que nada tienen que ver con lo que deberíamos estar hablando en los púlpitos. Y otra cosa, que ahora está muy de moda, hacer sentir bien a la gente. Pues no hay que ofender a la gente, no hay que hablar feo, no hay que condenar, o sea, se ha malinterpretado esto, ¿verdad? Y entonces la gente le gusta mensajitos, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero de ciertos predicadores, sobre todo que salen en la televisión o internet, ¿verdad? Que hablan bonito y uno se siente emocionado y uno siente, uy, qué lindo que habló, qué bárbaro, cómo me motivó, cómo me emocionó, Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que el Señor hablaba lo que tenía que hablar
y el se tenía que ir se iba, y el que no le gustaba se iba, punto, ¿verdad? Pero no, ahora las prédicas están tan centradas en el hombre que lo que usan los pastores es que la gente se sienta bonito, se sienta, ¿verdad? Como está haciendo ahora el hermano, ¿verdad? Aquí en el hombre, y papito, y mi amor, y eso, y el otro, y eres bella criatura, y eres aquí, y eres allá, ¿verdad? Y uno ve, por ejemplo, qué sé yo, la confesión positiva, la doctrina de la prosperidad, todo ese tipo de cosas, pacta con Dios, todo eso es humanismo, todo eso es humanismo, ¿verdad? Amén. No el apóstol Pablo, cuando él decía, él dice, hermanos, el Espíritu me está diciendo que vaya a Jerusalén y ahí voy a encontrar aflicciones. El apóstol Pablo no decía, no, yo voy bendecido, prosperado y en victoria, y yo declaro, y yo decreto, y yo... No, él hablaba lo que el Espíritu le decía, punto. Entonces, eso es la confesión positiva, de declarar, de decretar, de que yo decreto, yo declaro, yo pacto con Dios, etcétera, etcétera. Eso también es humanismo y le ha hecho un daño gravísimo a la iglesia, un daño gravísimo al pueblo del Señor. Y lamentablemente, la gente enfrenta situaciones difíciles, no sabe, porque no sabe Biblia, porque no lee, porque no analiza, porque no le han enseñado, y entonces no tiene herramientas para enfrentar las situaciones que se le van a presentar en la vida. Lamentablemente, eso es el humanismo. El humanismo de la iglesia se refleja por medio de esas situaciones y aquí estamos viendo las consecuencias, lamentablemente. Ok, muy bien. Correcto. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Hablar de humanismo, como lo decía al principio, tiene tantas vertientes que es muy difícil poder decir es que humanismo es esto, concretar. Cuesta mucho porque viene de muchas direcciones. Gracias, de verdad. Gracias, hermanos. Les estamos avisando si para de hoy en 8 nos podemos reunir presencialmente, porque recordemos que ya se puede. Entonces, les estamos avisando si para de hoy en 8 ya lo podemos hacer y si acaso podemos, sigue siendo en la Menonita, que es la iglesia céntrica en Heredia y que es grande y que nos permite reunirnos respetando el protocolo. Entonces, ahí les estaremos avisando. Hoy me avisan a mí, creo, si vamos o no vamos a poder usar la iglesia. Y si podemos usarla, entonces les estamos avisando por WhatsApp. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Y será hasta de hoy en 8, si el Señor lo permite. Hasta luego. Randy, ¿nos quedamos usted y yo? Ok, con mucho gusto. Dios les bendiga. Gracias, Antonio, por sus comentarios. Yoser, Dios te bendiga. Gracias por su comentario. La hermana ya se fue. Bendiciones. Hasta luego. Ok, Randy, ahora sí. Ya paré la grabación. No he parado Sí. la grabación. Wow. Déjame pararlo.